En toda la larga y luminosa historia de la Iglesia Católica, algunos nombres surgen de manera inesperada, como respuesta del Espíritu Santo a los clamores silenciosos del pueblo de Dios. Uno de esos nombres, que ha sorprendido a fieles religiosos y teólogos de todo el mundo, es el de Robert Francis Prevost, ahora conocido por su nombre pontificio, Papa León XIV. Pero, ¿quién es este hombre que, viniendo de una trayectoria discreta y misionera, hoy ocupa el trono de Pedro? ¿Cómo su vida forjó su misión y qué señales quiso darnos el Espíritu Santo a través de esta elección? Para comprenderlo, es necesario volver al inicio. Robert nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Estados Unidos, en una familia de fe sólida y vida sencilla. Desde joven desarrolló una sensibilidad espiritual que lo llevó a desear algo más allá de lo que el mundo ofrecía. Movido por una santa inquietud, discernió su vocación religiosa e ingresó en la Orden de San Agustín, donde se formó como sacerdote y luego como superior. La espiritualidad agustiniana, centrada en la búsqueda interior, la vida comunitaria y el amor a la verdad, moldeó profundamente su manera de ver la Iglesia. Robert estudió en profundidad filosofía y teología, con estadías en seminarios de Estados Unidos, Francia y Roma. Pero fue en el campo misionero donde verdaderamente conoció a la Iglesia pobre para los pobres, como soñaba San Francisco de Asís. Un sueño también compartido por el Papa Francisco. La misión en Perú en la década de 1980 fue un punto de inflexión. Allí pasó años junto a los más humildes, enfrentando pobreza, injusticia y violencia, pero también descubriendo la belleza de una fe que resiste incluso en medio del dolor. Robert se hizo hermano de los pobres, aprendió su lengua, compartió su mesa, y allí, en medio de la periferia, nació el pastor. En 2014, cuando muchos pensaban que su misión llegaba a su fin, fue sorprendido por un llamado aún mayor. El Papa Francisco lo nombró obispo de Chiclayo, una diócesis peruana marcada por desafíos sociales y pastorales. Su nombramiento fue un reconocimiento silencioso a su testimonio. En lugar de buscar poder, buscaba servir. En lugar de micrófonos, prefería el confesionario. Era un hombre de escucha, como deseaba el propio Papa Francisco para los nuevos obispos. Sus años como obispo revelaron a un pastor firme en la doctrina, pero siempre dispuesto a la misericordia. Visitaba comunidades lejanas, celebraba con sencillez, escuchaba los dramas del pueblo y acogía a los marginados. Su homilía preferida no era la que salía de sus labios, sino la que fluía de sus actitudes. Como decía San Pablo, no con palabras sabias y persuasivas, sino con demostración del espíritu y de poder. Así fue como, discretamente, empezó a ser observado desde Roma. La humildad del obispo de Chiclayo comenzaba a resonar más allá de las fronteras del Perú. Sus informes pastorales, su cuidado por los sacerdotes, su firmeza doctrinal combinada con una profunda misericordia llamaron la atención del Papa Francisco. En un tiempo de polarizaciones dentro de la Iglesia, Robert Francis Prevost surgía como el equilibrio necesario. Un hombre profundamente enraizado en la tradición, pero abierto al diálogo y al soplo del Espíritu Santo. En 2020 se le confió una nueva misión. Francisco lo nombró miembro de la Congregación para los Obispos, el organismo responsable de evaluar y proponer candidatos para el episcopado en todo el mundo. Era una tarea delicada y central: modelar con sabiduría y discernimiento a los futuros pastores de la Iglesia. Allí Robert comenzó a convivir directamente con los cardenales más cercanos al Papa y a comprender más profundamente los desafíos universales de la Iglesia: la crisis vocacional,
La secularización, los abusos, los escándalos, pero también los signos de esperanza que brotaban en los continentes olvidados. 2 años después, en 2023, fue llamado a asumir algo aún mayor, la prefectura del mismo dicasterio, ahora bajo el nuevo nombre de Dicasterio para los Obispos. La confianza de Francisco era clara. Roberta asumía uno de los cargos más estratégicos de la curia romana, junto al dicasterio para la doctrina de la fe y el de evangelización. Allí se convirtió en uno de los brazos derechos del Papa y, discretamente, comenzó a ser considerado como posible sucesor. Pero Prevost nunca buscó notoriedad. No daba entrevistas, no cultivaba seguidores, no alimentaba redes sociales. Era lo opuesto a la política eclesiástica mundana. Prefería las reuniones discretas, en estudio silencioso, la oración perseverante. Su autoridad provenía de la coherencia de vida, no del carisma mediático. Y entonces ocurrió algo sorprendente. Con la renuncia o muerte del Papa Francisco, según se confirma históricamente, la Iglesia entró en oración y ayuno. Se convocó el cónclave. Más de 100 cardenales de todo el mundo se reunieron en la Capilla Sixtina, bajo la mirada del juicio final de Miguel Ángel, para discernir al nuevo sucesor de Pedro. El mundo especulaba. Nombres de África, Europa del Este, América Latina. Pero como un susurro de nido de lo alto, comenzó a resonar un nombre improbable. Prevost. No por influencia, sino por unción. El Espíritu Santo sopla donde quiere, como dice San Juan. Y cuando lo que se necesita es alguien humilde, fiel y obediente, Dios actúa por caminos que escapan a la lógica humana. Robert fue elegido en pocos días de cónclave. Y cuando apareció en la logia central de la Basílica de San Pedro, con los ojos llenos de lágrimas y la voz serena, el mundo enmudeció. Dijo: «Recen por mí. Soy solo un siervo de Cristo, elegido por misericordia». Luego reveló el nombre elegido: León XIV. Un nombre cargado de historia. Fue San León Magno quien enfrentó a Atila el Huno con la autoridad espiritual que salvó Roma. Fue León III quien escribió la histórica encíclica Rerum Novarum, sentando las bases de la doctrina social de la Iglesia en el siglo XIX. Prevost, al elegir ese nombre, dejaba claro que su pontificado sería uno de firmeza doctrinal, defensa de la dignidad humana y apertura al mundo moderno sin perder las raíces eternas de la fe. León XIV comenzaba su pontificado con silencio, oración y una frase que marcaría su misión. La Iglesia no necesita héroes, sino santos, y los santos comienzan doblando las rodillas. El nombre que un papa elige revela más que sus intenciones. Es como un mapa del corazón, un signo profético. Cuando Robert Prevost declaró al mundo que desde ese momento se llamaría León XIV, muchos estudiosos y fieles comenzaron a revisar la historia de los papas que llevaron ese nombre. El primero y más famoso fue San León Magno, papa entre los años 440 y 461. En tiempos de crisis teológicas y amenazas bárbaras, León Magno fue un defensor incansable de la fe y de la unidad de la Iglesia. Redactó textos fundamentales contra las herejías como el Tomo a Flaviano y enfrentó con valentía al temido Átila el Huno en el año 452. La tradición cuenta que su santidad y autoridad espiritual evitaron la destrucción de Roma. Su pontificado fue marcado por la firmeza, la ortodoxia y un profundo celo pastoral. Al evocar ese nombre, León XIV señalaba su deseo de preservar la sana doctrina y proteger a la Iglesia de las amenazas del relativismo moderno. Otro gran León fue León XIII, pontífice entre 1878 y 1903.
Intelectual refinado, devoto de Santo Tomás de Aquino y padre de la doctrina social de la Iglesia, su encíclica Rerum Novarum denunció las injusticias del capitalismo salvaje y del socialismo anticristiano, defendiendo los derechos de los trabajadores y la dignidad del ser humano. También fue él quien reforzó la devoción al Santo Rosario y el Arcángel San Miguel, rezando contra los ataques del enemigo invisible contra la Iglesia. Al elegir ese nombre, León XIV también evocaba el compromiso con la justicia social, con los pobres y con la defensa espiritual del pueblo de Dios. Por eso, el nombre León XIV no es fruto de vanidad, sino de misión. Es un nombre de combate, de coraje, de sabiduría. Un hombre para tiempos difíciles, como los nuestros. Desde su primera homilía, quedó claro que este nuevo papa seguiría una línea de reforma por el testimonio. No habría rupturas teatrales, sino conversión verdadera. Decía, antes de reformar estructuras, debemos reformar los corazones, y el corazón se reforma en el silencio, la penitencia y la Eucaristía. León XIV no mostraba interés en agradar a los extremos. Fue criticado por los progresistas por mantener firme la moral de la Iglesia y cuestionado por los tradicionalistas por no alimentar disputas ideológicas. Su postura era clara. La Iglesia debe ser luz del mundo, no espejo de ideologías. Y su norte era siempre el Evangelio. Sus primeras decisiones reflejaron ese equilibrio. Confirmó la línea de sinodalidad, pero con un fuerte llamado a la conversión personal y a la fidelidad al magisterio. Incentivó la confesión frecuente y la adoración al Santísimo Sacramento en todas las diócesis. Exhortó a los obispos a vivir como pastores y no como administradores de estructuras. Promovió visitas a las periferias urbanas y espirituales, recordando que Cristo está en quienes sufren. Pero su firmeza no excluía la ternura. En cada encuentro, su mirada transmitía paz. Era la mirada de un pastor que conoce a sus ovejas, confera Juan 10:14. Y por eso muchos comenzaron a llamarlo el Papa de la Escucha. Escuchaba a cardenales y campesinos con la misma atención. Escuchaba a los jóvenes y a los ancianos, a los consagrados y a los alejados. Escuchaba porque sabía que en el silencio de la escucha es donde Dios habla. Un papa del silencio, pero no de la omisión. Un papa de oración, pero no de evasión. Un papa firme, pero profundamente paternal. El mundo moderno exige de los líderes una presencia constante, visible, casi teatral. Pero León XIV eligió un camino opuesto. Desde los primeros días de su pontificado, adoptó un estilo pastoral centrado en la sencillez, el silencio y la autenticidad. Su presencia no era estridente, pero sí profundamente impactante. En lugar de discursos inflamados, prefería parábolas vivas. En vez de declaraciones polémicas, gestos evangélicos. En los primeros meses, limitó entrevistas, apariciones públicas y viajes internacionales. Prefería visitar parroquias humildes en las periferias de Roma, muchas veces sin previo aviso. Se le dio en filas de confesión, arrodillado ante el Santísimo, conversando con familias sencillas. Sus gestos hablaban más fuerte que sus palabras. Ese estilo causaba extrañeza en algunos. Había quienes esperaban un papa mediático, un reformador explosivo o un teólogo polémico. Pero León XIV parecía más interesado en convertir el corazón de la Iglesia que en atraer titulares. Para él, la primera reforma debería ser espiritual, el retorno a la fuente de la fe, a la santidad y a la comunión. Su primera encíclica, Ad Fontes Ecclesiae, a las fuentes de la Iglesia, fue una carta de amor a la tradición viva, a la Sagrada Escritura y al magisterio. En ella,
León XIV invitaba a la Iglesia a redescubrir la belleza de la oración silenciosa, de la liturgia bien celebrada, de la caridad concreta y de la formación sólida. Uno de sus fragmentos más impactantes decía: «Cuando el mundo grita, la Iglesia debe susurrar el nombre de Jesús. Cuando el mundo se pierde en debates, la Iglesia debe doblar las rodillas. Cuando el mundo divide, la Iglesia une por la cruz». La fuerza del Papa estaba en esa claridad espiritual. No deseaba agradar a los extremos, sino reconciliarlos en la verdad. Fomentaba la formación doctrinal profunda, pero también la caridad radical. Era amigo de la tradición litúrgica, pero sin nostalgia ideológica. Incentivaba a los laicos a evangelizar, a los sacerdotes a santificarse y a los obispos a servir con humildad. Se inspiraba fuertemente en santos como San Agustín, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Calcuta y San Juan Pablo II. Repetía a menudo que la Iglesia no necesita gestores, sino almas encendidas por Dios. Este fue el Papa León XIV, un hombre común con una fe extraordinaria, un pastor silencioso que habla alto por el ejemplo, un reformador no de estructuras, sino de almas. Todo pontificado, por más prometedor que sea, se enfrenta a pruebas. Y con León XIV no fue diferente. Tras el impacto inicial de su elección y los elogios a su profunda espiritualidad, llegaron los primeros desafíos concretos: divisiones internas, tensiones doctrinales, escándalos aún no resueltos y una creciente indiferencia religiosa en muchos países tradicionalmente católicos. León XIV comprendía que la Iglesia estaba ante un mundo en transición espiritual, donde el secularismo avanza y muchos católicos viven como si Dios no existiera. No bastaba con mantener estructuras o emitir documentos. Era necesario tocar corazones. Y eso solo sería posible con una Iglesia que fuese, en palabras de San Juan 23, una madre misericordiosa y maestra firme de la verdad. Frente a ello, el Papa León XIV comenzó una serie de encuentros cerrados con obispos y cardenales, insistiendo en 3 pilares que, según él, deberían sostener el siglo XXI y el cristianismo del futuro: liturgia bien celebrada, sin improvisaciones, centrada en la belleza, el silencio, la reverencia y la centralidad de la Eucaristía; catequesis sólida, con doctrina clara, fiel al catecismo de la Iglesia Católica, sin ambigüedades ni adaptaciones mundanas; y caridad concreta, servicio a los pobres, acogida a los marginados, lucha contra el hambre y las injusticias estructurales. Él no quería una iglesia encerrada en sí misma ni una iglesia disuelta en el mundo. Su visión era la de una iglesia enraizada en Cristo, con el coraje de evangelizar la cultura sin dejarse contaminar por ella. Ante la crisis vocacional en diversos países de Europa y América del Norte, León XIV lanzó un llamado que resonó fuerte: formen hombres de Dios. Más que cursos, nuestros seminarios necesitan maestros espirituales y testimonios de santidad. Y frente a los escándalos de abusos del pasado, no titubeó. Instituyó comisiones de vigilancia canónica con laicos expertos, pidió perdón público a las víctimas y exhortó a los obispos a tener tolerancia cero. No bastaba con apartar a los culpables, era necesario prevenir, purificar y reparar. Otro desafío emergió pronto: la creciente división entre sectores de la propia Iglesia. Por un lado, grupos que deseaban cambios doctrinales, por otros, sectores aferrados a posturas endurecidas. León XIV llamó la atención a ambos, afirmando en un discurso memorable: la fe no es un museo ni un laboratorio, es un encuentro con Cristo vivo. La tradición está viva, no estancada, pero también es segura, no líquida. La verdad no cambia, pero se profundiza.
Y la Iglesia no camina hacia la derecha ni hacia la izquierda, camina hacia lo alto. Esa postura de firmeza serena comenzó a pacificar muchos corazones. El Papa no buscaba agradar al público, sino formar discípulos, y donde había humildad, su palabra encontraba eco. Por eso, muchos jóvenes comenzaron a regresar a los seminarios, las congregaciones religiosas registraron vocaciones inesperadas, y diócesis lejanas reportaron signos de un reavivamiento espiritual. Pero León XIV sabía que ninguna reforma perdura sin oración. Por eso convocó al mundo católico a un gesto histórico, una adoración eucarística mundial simultánea en todas las catedrales y santuarios del mundo, clamando por una nueva efusión del Espíritu Santo sobre la Iglesia. Fue una noche de silencio, de rodillas ante el Santísimo Sacramento. Muchos consideran aquel momento como el verdadero inicio de su pontificado. León XIV asumió el timón de la Iglesia en uno de los periodos más delicados de la historia reciente. Guerras regionales, crisis humanitarias, persecuciones a cristianos en varias partes del mundo, incremento de la polarización ideológica y, sobre todo, una ola de indiferencia religiosa que hacía que la fe se volviera invisible en los espacios públicos. El Papa no ignoraba estos signos de los tiempos. Por el contrario, los veía como un llamado profético a la vigilancia, a la acción y a la esperanza. Comprendía profundamente las palabras de Jesús. Pero, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Esa pregunta, más que una profecía sombría, era para León XIV una súplica urgente por la misión. Y su respuesta fue clara. La fe debe hacerse visible nuevamente. No como ideología, sino como luz. No como imposición, sino como testimonio. Por eso León XIV volvió su mirada hacia los jóvenes. Envió cartas a los obispos del mundo entero pidiendo que las diócesis reinvirtieran en la evangelización juvenil no con eventos vacíos, sino con formación profunda, vida sacramental, momentos de silencio y discernimiento vocacional. Fomentó la creación de acompañantes espirituales laicos y consagrados para guiar a los jóvenes en sus crisis existenciales y espirituales. En una declaración contundente expresó: «Estamos perdiendo a los jóvenes porque les ofrecemos entretenimiento cuando tienen sed de eternidad. No necesitan escenarios, necesitan el cielo, y el cielo comienza en la Eucaristía». Al mismo tiempo, León XIV propuso una nueva pastoral para las familias. Consciente de los desafíos del matrimonio, de la presión cultural y de la fragilidad de las relaciones, lanzó un documento titulado Domus Dei, la casa de Dios es la familia, en el cual reafirma la enseñanza del matrimonio, pero con una mirada compasiva, restauradora y profundamente esperanzadora. En ese documento escribió: «La familia es la primera catedral. El altar doméstico es la cuna de la fe. No salvaremos el mundo sin restaurar a las familias». Los frutos comenzaron a aparecer. Movimientos de espiritualidad familiar ganaron fuerza, grupos de oración en los hogares se multiplicaron. Matrimonios en crisis buscaron la reconciliación. Las palabras del Papa, firmes pero llenas de ternura, tocaron heridas que habían estado escondidas por mucho tiempo. Otro campo que recibió especial atención fue la educación católica. León XIV organizó un encuentro mundial con rectores de universidades católicas y centros de formación teológica, donde afirmó que la fe y la razón no son enemigas, sino hermanas que se complementan. Reafirmó el papel de la doctrina firme, pero también la apertura al diálogo con la ciencia, la cultura y las artes. Declaró con convicción: «La fe que teme al pensamiento es débil, y la razón que desprecia a Dios es ciega. Necesitamos católicos que sepan pensar y amar». León XIV no ignoraba los vientos contrarios.
Sabía que al proclamar verdades eternas desafiaba modas pasajeras. Pero su seguridad no venía de sí mismo, venía de Cristo. Como dijo en un encuentro con seminaristas, no teman parecer anticuados. Tengan miedo de no parecer santos. Desde el comienzo de su pontificado, León XIV dejó claro que el centro de su misión no sería la gestión de la maquinaria eclesiástica, sino la santificación del pueblo de Dios. Para él, todo problema de la Iglesia, vocacional, doctrinal, moral o pastoral, se resuelve cuando los fieles se convierten en santos. Esta convicción sencilla pero poderosa guió cada decisión, cada documento, cada gesto del nuevo Papa. Repetía con frecuencia: la Iglesia no es una empresa, es la esposa de Cristo. Su objetivo no es producir resultados, sino generar santos. Inspirado por San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila, León XIV comenzó a incentivar fuertemente la vida interior, la oración personal, la lectura de la palabra, el silencio y la dirección espiritual. Promovió campañas en todas las diócesis del mundo para que cada parroquia tuviera un espacio dedicado a la adoración perpetua. Para él, sin adoración, no hay transformación real. En cada encuentro con obispos, el Papa reforzaba que la primera misión de un pastor no es administrar, sino rezar por su pueblo. En una carta circular a todos los sacerdotes, escribió con celo evangélico: si no tenemos tiempo para el Santísimo Sacramento, entonces ¿para qué tenemos tiempo? Si no doblamos las rodillas, ¿cómo nos atrevemos a subir al altar? El llamado a la santidad era universal. León XIV dirigía palabras a los jóvenes, a los ancianos, a los niños, a los religiosos, a los matrimonios, a los solteros, a todos los que forman parte del cuerpo de Cristo. En sus catequesis semanales, retomó la explicación de las virtudes teologales y cardinales, animando a los fieles a vivir con propósito sobrenatural cada gesto cotidiano. Decía: la santidad no consiste en hacer milagros, es amar en lo oculto, es perdonar en silencio, es sonreír desde la cruz. También bajo su liderazgo, la Congregación para la Causa de los Santos comenzó a valorar más los testimonios de santos de la vida común, madres, padres, obreros, profesores, catequistas que vivieron con fidelidad heroica su estado de vida. La santidad, enseñaba León XIV, no es para unos pocos, es la vocación de todos. Cita Lumen Gentium 39. Al mismo tiempo, convocó a los fieles a retomar prácticas olvidadas: el examen diario de conciencia, la confesión frecuente, el ayuno de los viernes, el rezo del rosario en familia, la consagración al Inmaculado Corazón de María. En su alocución de Corpus Christi, dijo con lágrimas en los ojos: Cristo camina por las calles en cada Eucaristía, pero ¿cuántos caminan con Él? ¿Cuántos lo adoran? ¿Cuántos creen de verdad que está ahí? Ese énfasis en la Eucaristía como centro de la vida cristiana hizo que en muchas diócesis del mundo se iniciaran renovadas campañas eucarísticas. Las misas diarias comenzaron a tener mayor asistencia, aumentó la reverencia. Las hostias consagradas eran custodiadas con más cuidado. A los monaguillos se les enseñaba a rezar y a comprender su papel en el misterio. Más que gobernar, León XIV quería formar santos. Sabía que eso no traería popularidad, pero sí salvación. Y para él, nada era más importante que conducir almas al cielo. Una de las marcas más visibles del pontificado de León XIV fue su profunda devoción mariana. Desde los primeros días de su elección, dejó claro que confiaría su misión como papa a la intercesión de la Madre de Dios. Su primera visita fuera del Vaticano sorprendió al mundo. Fue en silencio, sin cámaras ni comitiva,
al santuario de Nuestra Señora del Divino Amor, a las afueras de Roma. Allí, arrodillado ante el ícono de la Virgen, consagró su pontificado al Inmaculado Corazón de María. Al salir del santuario, pronunció solo una frase: «Un papa que no se arrodilla ante María no se sostiene de pie ante el mundo». Esa consagración no fue simbólica. León XIV hablaba constantemente del papel de María en la historia de la salvación y en la vida de la Iglesia. Recordaba que ella es madre de la Iglesia, medianera de todas las gracias y modelo de obediencia perfecta. En sus discursos recuperaba las enseñanzas de papas anteriores, especialmente León XIII, Pío XII y Juan Pablo II, sobre la Virgen como aquella que aplasta la cabeza de la serpiente. Cita Génesis 3:15. Una de sus grandes iniciativas fue convocar un Año Mariano Universal, con el lema «Con María permaneceremos fieles hasta el final». Durante ese año, animó a los católicos a consagrar sus familias, parroquias y diócesis a la Santísima Virgen. Millones de fieles en todo el mundo respondieron. Los santuarios marianos se llenaron de peregrinos. Pero lo más importante, el rosario volvió a los hogares como arma espiritual. León XIV enseñaba con convicción: «Cada Ave María dicha con fe mueve el cielo. María no ignora a un hijo que clama por ayuda». Él mismo rezaba el rosario todos los días, y con frecuencia lo hacía públicamente, en silencio, con grupos pequeños de fieles. Su devoción no era sentimentalismo, estaba profundamente ligada a la espiritualidad bíblica y a la misión de la Iglesia. Comenzó a incluir reflexiones marianas en sus catequesis semanales, conectando a la Virgen con las principales doctrinas de la fe: la Trinidad, la Encarnación, la Redención, la Eucaristía, la Iglesia y los tiempos finales. En uno de sus discursos más conmovedores, proclamó: «Cuando la Iglesia está cansada, María la sostiene. Cuando el pueblo de Dios se pierde, María lo guía. Cuando el corazón del Papa tiembla, María interviene». León XIV también promovió una mayor valoración de las apariciones aprobadas por la Iglesia, especialmente Fátima, Lourdes y Guadalupe. Pidió que se estudiaran con más profundidad en los seminarios y exhortó a los obispos a tomarse en serio los pedidos de la Virgen, especialmente los relacionados con la penitencia, la conversión y la oración. Durante su pontificado, se aviró también la causa de canonización de una mística mexicana del siglo XX, conocida por sus visiones marianas y su amor a la Eucaristía. Para León XIV, esto era un signo de que el Espíritu Santo seguía derramando carismas por medio de María, especialmente en las almas más humildes. Al finalizar el año mariano, presidió una misa solemne en la Plaza de San Pedro ante más de 500,000 fieles, donde renovó la consagración del mundo al Inmaculado Corazón. En su homilía concluyó con un clamor que se convirtió en uno de los lemas de su pontificado: «Con María nada tememos, porque con María reina Cristo». Si hay un punto donde el pontificado de León XIV dejó una huella firme, fue en la reforma de la curia romana. No a través de cambios ruidosos o mediáticos, sino por un proceso silencioso y espiritual. El Papa sabía que la verdadera reforma de la Iglesia comienza en el alma de quienes la sirven. Por eso, antes de tocar las estructuras, tocó las conciencias. Convocó a los miembros de la curia a retiros espirituales, jornadas de silencio, adoración eucarística y oración comunitaria. Muchos esperaban reorganizaciones administrativas. León XIV ofreció, en cambio, conversión interior. Su primer acto concreto fue reinstaurar la práctica de oración común diaria en los dicasterios, con liturgia de las horas y rezo del rosario los viernes. Repetía con fuerza: «Quien sirve al Papa, sin servir primero a Dios, solo se sirve a sí mismo». Poco a poco,
comenzaron a aparecer nombramientos discretos pero profundamente discernidos, lejos de la lógica política o de intereses de poder. León XIV elegía a hombres y mujeres de oración, con experiencia pastoral, fidelidad doctrinal y corazón humilde. Rechazaba recomendaciones influenciadas. Buscaba testigos. También revisó profundamente los criterios para la elección de obispos. Quería pastores con olor a oveja, no a despacho. En una carta confidencial a los nuncios apostólicos escribió: «Buscan a los santos escondidos, aquellos que evangelizan sin micrófono, los que lavan los pies de los pobres sin cámaras. A esos quiero confiarles las diócesis». Impulsó también una renovación penitencial en la vida eclesial, especialmente entre los consagrados y jerarcas. Propuso el ayuno semanal entre miembros de la curia, la confesión mensual obligatoria para quienes ocupan cargos de responsabilidad y la dirección espiritual permanente, no como medida de control, sino de purificación. Quería liberar a la Iglesia de la tentación del poder y devolverla a la humildad del Evangelio. Incluso en la liturgia vaticana se notaron sus reformas. Las misas papales volvieron a incluir momentos de silencio prolongado, uso del canto gregoriano, mayor sobriedad y solemnidad, no por estética, sino por reverencia. León XIV enseñaba: «La belleza litúrgica no es lujo, es lenguaje del cielo. Si el altar se vuelve común, el misterio se vuelve lejano». Bajo su liderazgo también se renovó el proceso de canonización, pidió mayor rigurosidad, pero también especial atención a los testimonios de virtud heroica en lo cotidiano. Quería que los fieles recordaran que la Iglesia es santa, no por sus méritos humanos, sino por la presencia del Espíritu Santo que actúa incluso en lo oculto. Y los frutos comenzaron a mostrarse. Sacerdotes retomaron su fidelidad a la oración. Religiosos volvieron a sus carismas con fervor renovado. Seminaristas se sentían atraídos por una vida auténtica. Los fieles recordaban que la santidad es el verdadero rostro de la Iglesia. León XIV no buscaba titulares, buscaba almas. Y sabía que el reino de Dios no avanza con ruidos, sino como semilla que crece en secreto, como Marcos 4:27. León XIV no buscó aplausos, buscó fidelidad. Su nombre, que parecía surgir del silencio, se convirtió en símbolo de un nuevo soplo en la Iglesia. Discreto, profundo, firme y lleno de ternura. No quiso ser innovador, sino verdadero. No deseó ser popular, sino fiel al Cristo pobre, obediente y crucificado. Su legado se construye en los corazones convertidos, en los agrarios adorados, en las familias consagradas, en las vocaciones que renacieron y en las almas que regresaron a Dios. León XIV es un papa que no brilla por sí mismo, sino que refleja la luz de aquel que es el sol de justicia, como Malaquías 4:2. La Iglesia sigue su camino de peregrinación, pero con él, muchos han vuelto a creer que la santidad es posible hoy, que la oración tiene poder, que María nos guía y que Cristo es realmente el centro de todo. Hoy elevemos una oración confiada. Señor Jesús, te damos gracias por el don del Papa León XIV. Sostén su misión, cuida de su salud, ilumina sus decisiones, que su voz siga siendo eco de la tuya, y que tu Iglesia, guiada por Pedro, camine segura hasta tu reino. Amén. Si este contenido tocó tu corazón, déjanos tu comentario, comparte tu testimonio y suscríbete al canal. Juntos, anunciemos al mundo que la Iglesia está viva, porque Cristo está vivo.